¿De dónde sale el factor o la constante 52-52? Este sale de la conversión de un HP a 550 libras pies por segundo. Esto pasado a minutos sale 33.000 libras pies por minuto. Esto lo dividimos entre una revolución, que en su factor de conversión sería 2pi. Entonces sería 33.000 libras pies por minuto entre 2pi saldría 52, de donde viene la constante. El torque raíz o reserva de par es la capacidad de un motor de incrementar su torque cuando las RPM caen. En otras palabras, cuando las RPM se empiezan a caer es donde se incrementa el torque sobre su valor nominal. Realizando razonamiento y a continuación explicaré acerca del DRUP y el CSFC. El DRUP es una variable que nos va a indicar la disminución controlada y proporcional de la velocidad del motor a medida que la carga aumenta. Como bien tenemos, la velocidad, el DRUP es la velocidad alta pasillo menos la velocidad nominal sobre la velocidad nominal por 100%. En este caso nos salió un 7.5%, que nos indica que a medida que la carga aumenta del 0%, que sería una velocidad sin carga, va a disminuir un 7.5% cuando ya la máquina esté con plena carga, va a disminuir la velocidad del motor. Ahora, el CSFC es el consumo específico de combustible, ¿no? Y no solo mide cuánto combustible consume el motor, sino también cuánto combustible necesita por unidad de potencia que produce. Como bien tenemos el valor aquí, que viene de la fórmula de la tasa de combustible por el 7.076 sobre la potencia. Este CSFC se va a expresar en libras de combustible por HP, caballos de fuerza, y hora. La importancia de esta variable es que es una medida definitiva de la eficiencia del motor. Un valor de CSFC más bajo significa que el motor es más eficiente, ya que genera más potencia utilizando una menor cantidad de combustible por unidad de tiempo. Voy a explicar la constante de 7.076. Bueno, en las pruebas del dinamómetro, para calcular el consumo específico del combustible, aparece la constante que vemos acá, la de 7.076. Los dinamómetros generalmente miden cuánto combustible usa el motor por galones por hora, pero el consumo específico del combustible que vemos acá siempre se expresa en libras por caballo de fuerza. Y entonces necesitamos convertir los galones a libras para utilizar en la fórmula. Y bueno, el galón que vemos acá pesa aproximadamente en promedio 7.076. Por eso es que en la fórmula de acá multiplicamos la tasa de combustible por ese número. Bueno, básicamente si el motor consume un galón de diésel por hora, eso equivale a 7.076 libras por hora. Y bueno, si consume 10 galones serían 10 veces eso, ¿no? Así que la constante de 7.076 solo sirve para convertir el volumen, por decirlo así, para convertir el volumen del combustible a su peso real. Y bueno, y esa conversión nos ayudaría para hallar el consumo específico del combustible, ¿no? No tendría sentido no tener ese número porque estaríamos mezclando unidades distintas. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión voy a hablarles sobre el régimen de combustible por región. Bueno, hablemos un poco del término. Es el consumo del combustible del motor, pero ajustado para que represente lo que se gastaría en un día con condiciones ambientales normales. Esto se hace porque la temperatura, la presión y la humedad del aire cambian de un día a otro y afectan cuando el combustible realmente quema el motor o combustiona. Por eso el dinamómetro aplica un factor de corrección y así el consumo queda estandarizado y se puede comparar entre diferentes pruebas. Acá tenemos un ejemplo de nuestra práctica que tenemos, que es el régimen, que es igual a potencia por CSFC sobre 7.076, que en nuestro dato sería 210 por 0.363 entre 7.0776, que esto nos da a un total de 10.77 galones por hora. ¿Qué es el set point? El set point es un valor de referencia o ajuste que se fija en el sistema de control para el motor opere bajo ciertas condiciones de carga. Es un contexto, en el contexto de prueba se refiere al RPM objetivo de la carga,
¿Qué es el FLS y el FTS? El FTS es el Full Torque Setting, es el ajuste de carga máxima. Cuando la curva del horsepower alcanza su máximos RPM, aquí es donde ocurre el FTS. Debido al mayor volumen de inyección y el mayor número de inyecciones por unidad de tiempo. ¿Qué es el FLS? Es el ajuste que regula la cantidad de combustible cuando el motor trabaja por debajo del FTS. Aquí el volumen de inyección se mantiene y las revoluciones bajan, ¿no? Como resultado baja el consumo de combustible y también la potencia. ¿Qué son los valores máximos y mínimos? Son valores que pueden compensar ciertas tolerancias con respecto a lo que indica el fabricante. No tienen un valor universal fijo, pero porque varía dependiendo del motor, va a depender de la fabricación del manual de fabricante.